La megadiversidad es un concepto amplio que denota la abundancia genética de especies, de ecosistemas y de diversidad de culturas. Asimismo, involucra una estimación sobre el número total de todos los organismos de un ecosistema. Países megadiversos. Los países megadiversos son un grupo de países que albergan el mayor índice de biodiversidad de la Tierra. Se trata principalmente de países tropicales, como los del sureste asiático y de América Latina. Albergan en conjunto más del 70% de la biodiversidad del planeta, suponiendo sus territorios el 10% de la superficie del planeta. ¿Por qué México es un país megadiverso? En el mundo existen alrededor de 200 países, pero solo en 12 de ellos, Australia, Brasil, China, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Indonesia, India, Madagascar, México, Perú y la República Democrática del Congo, se encuentra 70% de la biodiversidad del planeta. Por eso a estos países se les denomina megadiversos. México es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo, no solo por poseer un alto número de especies, sino también por su diversidad genética y de ecosistemas. Se estima que en el país se encuentra entre 10 y 12% de las especies conocidas por la ciencia. A pesar de contar únicamente con 1.3% de la superficie terrestre del planeta, México ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a la diversidad de plantas, anfibios y reptiles. En Latinoamérica, México es uno de los países con mayor diversidad de tipos de vegetación. A nivel mundial rivaliza, en ese mismo rubro, tan solo con China e India. También es rico en ecosistemas acuáticos. En su poco más de 11.000 kilómetros de litorales pueden encontrarse ecosistemas enteramente marinos. Características. México y las naciones de megadiversidad tienen dos características en común. La mayoría son países con influencia tropical y todos son grandes con más de 1 millón de kilómetros cuadrados de extensión. En el mundo existen más de 170 países, pero solo 12 de ellos son considerados como megadiversos. México es uno de estos países. El clima. El clima que se encuentra en los territorios nacionales se debe a la ubicación a ambos lados del Trópico de Cáncer y también a la influencia de los vientos y aguas cálidas provenientes del Golfo de México y el Mar Caribe, y a las aguas frías procedentes del Océano Pacífico. Cada uno de estos factores y junto con las montañas producen grandes diferencias regionales en cuanto a la precipitación pluvial y a las húmedas y en general al clima. Suelos. Debido a su ubicación geográfica, a su tipografía y a sus climas, los suelos de México son complejos, pues se encuentran al menos 15 tipos. Por su extensión destacan 3 de ellos: el regosol, litosol y gerosol. El regosol es el de mayor extensión y puede definirse como la capa de material suelto que cubre la roca. Sustenta cualquier tipo de vegetación dependiendo del clima. Sin embargo, su uso es principalmente forestal y ganadero, aunque también puede ser utilizado en proyectos agrícolas y de vida silvestre. Abarca la mayoría de las tierras del territorio y también se localiza en los lomeríos y planos, así como en las dunas y playas. El segundo en abundancia es el litosol, el cual puede sustentar cualquier tipo de vegetación, según el clima. Predominante es forestal, ganadero y excepcionalmente agrícola. El gerosol es el tercero de ellos, y se caracteriza por ser un suelo de zona seca o árida, natural, que sustenta son matorrales y pastizales. El uso pecuario es el más importante. Aunque si existe riesgo, se obtienen buenos rendimientos agrícolas. Su ubicación está restringida a las zonas áridas y semiáridas del centro y norte del país. La fauna en México. Por su ubicación geográfica, México posee una variedad de ecosistemas que propician la variedad de especies y la diversidad ecológica. Los factores que han propiciado la riqueza natural de nuestro territorio también han contribuido al desarrollo de un gran número de especies. De hecho, se considera que, dependiendo del grupo del que se trate, entre un 30 y un 50% de los vertebrados mexicanos son endémicos. Pero no solo el porcentaje de especies endémicas es sobresaliente en la fauna mexicana, ya que la diversidad total nos sitúa entre los 4 países más ricos del mundo en términos biológicos. Por ejemplo, las aproximadamente 284 especies de anfibios nos colocan en el 4º sitio a nivel mundial en diversidad de estos animales, siendo el 53% de ellas endémicas.
Las 704 especies de reptiles que se han registrado en México, alrededor del 51%, también son endémicas, lo que nos convierte en el país con mayor número de estos animales en todo el mundo. Y en cuanto a números, se han registrado 449 especies terrestres, 33% de ellas endémicas y 50 marinas, lo que nos ubica en el segundo lugar a nivel mundial. Las aves también son un grupo muy diverso, con alrededor de 1.100 especies, aproximadamente 80 de ellas endémicas, siendo nuestro territorio, además, la región de mayor importancia para las aves migratorias de América del Norte, ya que aproximadamente el 51% de ellas pasa el invierno en nuestro país. Finalmente, los peces se han registrado aproximadamente 2.122 especies, 384 de agua dulce, con un alto porcentaje de endemismo. Los vertebrados en México. Dentro de la fauna, los vertebrados se aproximan a las 5.000 especies, mayormente peces, 2.122 especies, y aves, 1.250 especies. El nuestro es el cuarto país más rico en especies de vertebrados terrestres, lo que incluye a mamíferos, reptiles, anfibios y aves. Además, cuenta con 2.695 especies de peces, que constituyen 10% de todas las descritas en el mundo. En México habitan 535 especies de mamíferos, 488 terrestres y 47 marinas, número que solo es superado por Indonesia y Brasil, con 667 y 578 especies respectivamente. En riqueza de aves, México ocupa el 11º lugar mundial, con 1.050 especies conocidas. Esto hace de nuestro país un importante centro de evolución y diversificación de este grupo. En cuanto a diversidad de reptiles, nuestro país, con 804 especies, ocupa el segundo lugar mundial, superado solo por Australia, que posee 880 especies en un área que es 3.5 veces mayor a la nuestra. Además, si se considera la diversidad de reptiles y anfibios de manera conjunta, que son 1.100, México se ubica en el primer lugar mundial. México posee un gran capital biológico marino, debido a la gran extensión de sus litorales, y es el único país con un mar propio, el Mar de Cortés o Golfo de California, que alberga muy variados ecosistemas y variadas formas de vida. En nuestras aguas marinas se han registrado 2.184 especies de peces, cifra solo superada por el Pacífico asiático. También sobresale nuestro territorio por su elevado número de endemismos. Así, 30% de las especies de mamíferos, entre 9% y 25% de las aves, 50% de los reptiles, 64% de los anfibios y 10% de los peces son endémicos de México. En variedad de insectos, que es el grupo de animales más diversificados de nuestro planeta, México también destaca. A la fecha se han descrito en el país cerca de 48.000 especies, pero se estima que esta cifra podría ascender a cerca de 100.000. El número total de especies descritas en el país se acerca a las 65.000, cifra muy por debajo de las más de 200.000 especies que se estima habitan en el país. La fauna la integran aproximadamente 171.000 especies de invertebrados, en su mayoría artrópodos, cerca de 86.000 especies, e insectos, 78.000 especies. México y Brasil son los países más ricos de Latinoamérica y la región del Caribe, seguidos por Colombia, Argentina, Chile y Costa Rica en diversidad de ecosistemas. Si se toma en cuenta tan solo el número de hábitats o ecorregiones, México es el país más diverso de la región. A nivel mundial, tan solo China e India rivalizan con México en la diversidad de su cubierta vegetal. En la porción terrestre del país pueden encontrarse casi todos los biomas existentes en el mundo, desde las selvas cálido-húmedas, los bosques templados y los bosques mesófilos de montaña, hasta los variados matorrales y los pastizales naturales. Se estima que algunos tipos de vegetación como los pastizales, gipsófilos del altiplano central o los isotales son exclusivos de nuestro país. En las aguas nacionales, tanto continentales como costeras y oceánicas, también podemos encontrar una gran diversidad de ecosistemas. Dentro de los lagos y ríos y en sus alrededores pueden observarse bosques y selvas de galería, popales, tulares y ciertos tipos de vegetación acuática sumergida. Entre ellos existen ecosistemas únicos en su género, tanto por su composición biológica como por su grado de endemismo.
como son los casos de los humedales de Cuatro Ciénegas en el estado de Coahuila y los lagos de Chapala y la Media Luna en Jalisco y San Luis Potosí. En lo que se refiere a ecosistemas marinos o con influencia de agua salada, en las costas del Pacífico Atlántico y Mar Caribe pueden encontrarse grandes áreas dominadas por manglares, lagunas costeras, estuarios, comunidades de pastos marinos y de manera muy especial por arrecifes de coral. Dentro de los arrecifes de coral son notables por su riqueza los del Golfo de México, Banco de Campeche y el Caribe. Estos últimos, considerados dentro de los más diversos del continente y los cuales forman la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, después de la Gran Barrera Australiana. It's a beautiful day.